Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora está con nosotros Aquiles Hawkins, presidente de FedeAgro, entre otros temas para hablar sobre las condiciones del campo venezolano. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación, Mariana. Buenas tardes. Bien, quisiera comenzar con algo que está en proceso desde la semana pasada, una vez más, por parte del Ejecutivo Nacional, y es este denominado Plan 50, al que han sido convocados algunos de los productores del país, y entiendo que por parte de FedeAgro ustedes no han sido convocados hasta el momento a estas mesas de trabajo, y me gustaría saber cómo es que se está evaluando precios como arroz, como producción de leche, como producción de otros rubros como el azúcar, sin que hayan participado los afiliados a FedeAgro. Sí, bueno, aquí hay que destacar dos cosas importantes. En primera instancia, cuando se pretende fijar un precio, hay que entender si eso va a tener algún efecto positivo. Yo creo que de controles de precios tenemos algunos años de historia y creo que esto no ha servido para que los venezolanos comamos más barato. Regular un precio, tratar de trabajar con un precio fijo, con un costo fijo en una economía hiperinflacionaria, esto es un error, porque el costo que tengamos hoy no necesariamente va a ser el costo de mañana. Esto en primera instancia. Si escuchamos declaraciones de algunos voceros oficiales, ellos han dicho que el problema con estos 50 rubros es que solamente tienen 16% de abastecimiento. Esto significa que entonces hay 84% de desabastecimiento en estos rubros. Entonces el problema no es el precio, el problema es que está escaso el bien. Y el bien está escaso porque no se está produciendo. El bien está escaso porque tenemos 10 años de caída sostenida de la producción nacional. Entonces, si el problema es que no hay producción, la solución debe ser cómo recuperamos la producción, no cómo fijo el precio. Ahora bien, más allá de que consideramos un error intentar trabajar con precios fijos en una economía hiperinflacionaria, insisto, pues sí llama poderosamente la atención cómo se puede pretender fijar el precio, en este caso del arroz de producción nacional, producción primaria, el maíz, el café o el azúcar, sin la presencia de los productores. ¿Tiene esto algún sentido? Yo creo que para poder trabajar en una estrategia para cualquier rubro, tú tienes que tener a todos los sectores, a todas las patas de la mesa allí sentadas y llegar a un acuerdo y establecer un camino. E insisto, el camino es la recuperación de la producción nacional. Fijando los precios, recordemos el ejemplo del año pasado, precios acordados. ¿Para qué sirvió esto? ¿Comió más barato el venezolano o continuó cayendo la producción y cada día comemos más caro? La especulación y el bechaqueo se genera porque el bien está escaso. Esa es la condición natural de cualquier bien escaso. El que lo tiene, pues decida cómo lo vende, en qué condiciones lo vende. ¿Cuál es el remedio para esto? Recuperar la producción, que a cada esquina que usted vaya, a cualquier bodega, automercado o supermercado, usted consiga sus alimentos y veremos cómo se acabará la inflación, cómo se acabará el bachaqueo y la especulación. Lo que sí se debe preguntar al Estado es por qué se están incrementando los precios. ¿Qué está sucediendo que no se está produciendo? ¿Qué está pasando que tenemos 10 años de caída sostenida de la producción? Eso sí es una pregunta interesante para que se haga el Estado y comprendan pues, que el camino estaba equivocado y por eso estamos en esta crisis. Antes de volver a andar ese camino de qué está pasando, porque también lo hemos dicho hasta la saciedad, quisiera recordar lo que fue la experiencia pasada. Cuando se instalaron estas mesas de trabajo, ustedes participaron en esa oportunidad, sí participaron en varias de ellas. Sin embargo, los acuerdos a los que allí se llegaba se conocieron 2 meses después en Gaceta Oficial, 2 meses después, cuando en esas mesas de trabajo ustedes mismos habían señalado que esos precios no debían ser fijados ni podían estar sin revisión, por lo menos de manera mensual. ¿Cómo es que en ese momento esto efectivamente no dio ningún resultado? En lo absoluto, y voy a poner un ejemplo. Si hablamos del precio del maíz de aquel momento del año 2017, se acordó en aquel momento de manera simbólica un precio de 2.600 bolívares y el que se publicó 2 meses después fue de 2.100 bolívares. O sea, tampoco se publicó lo que se había acordado. No se respetaron las estructuras de costos reales y la realidad que estaba viviendo el sector. Y bien lo dices tú, se publicaron 2 meses después cuando ya estaban totalmente desfasados, cuando ya no tenía ningún sentido. Ahora, ¿para qué sirvió eso? Y por lo que quiero insistir que el control de precios es un error. Con ese maíz en su momento 2.100 bolívares, nosotros hemos podido conseguir una harina de maíz precocida en aquel momento entre 8 y 10.000 bolívares. Pero ¿cuál era la verdad? Que la conseguimos en el mercado a 50.000 bolívares. Entonces, ¿para qué sirvió el control de precios? Para poner a trabajar a pérdida al productor agropecuario, para quebrar al productor agropecuario. Pues lo que sucede entonces es que el productor si quiebra no puede seguir produciendo y usted no va a conseguir su harina de maíz para su arepa. Eso es lo que está sucediendo. O sea, el control de precios no es la solución es cómo apoyo al sector productor para que tengamos más producción y para que usted no sufra para conseguir su comida. El Ejecutivo Nacional ha sentado en esa mesa algunos productores, quizás son pequeños productores. ¿Cuál es el efecto
o la diferencia que existe en sentar productores que siembran 10 hectáreas a grandes productores que son los que históricamente tienen tanto el know-how de lo que es todo el tema del campo y la producción agrícola óptima para lo que es producción de harina, por ejemplo, de maíz precocida, que tanto le gusta al venezolano, para la producción del arroz, para las zafras de caña de azúcar, para poder hacer todos los cultivos a tiempo y de manera óptima. ¿Cuál es la diferencia de sentar a esos pequeños productores y de no incorporar a los grandes productores? Y tampoco es cierto, Mariana, que quienes se han invitado es a los pequeños productores. Aquí la verdad es, y no estoy seguro, lo conozcan, pero sí sépanlo, aquí no se ha invitado al sector productor, aquí no se ha invitado a quienes representamos el 80 o el 90% de la producción nacional. Aquí a quienes se invitaron fueron algunos relacionados de algunas islas de poder en el gobierno, los relacionados a Agrofam, por ejemplo, fueron invitados, pero valdría la pena preguntarnos si esos que están allí son productores primarios. Pues yo creo que no, y les voy a decir algo, con palabras y engañando no vamos todos los sectores a entender cuál es el problema y cuál es la solución. Eso debemos trabajar todos en conjunto y diciendo que estamos convocando, con eso no vamos a tener resultados positivos para el país. No se contribuye más a la especulación al no tener el productor primario, sino a un productor secundario que además tiene que pasar por otro tipo de procesos para lograr esa producción. Me lo responde al regreso de la pausa, ya volvemos.